Hoy te compartiré 4 nuevas historias de suscriptores. Espero que sean de tu agrado, y si es así, te invito a que te suscribas al canal y a que compartas los videos en tus redes sociales. La primera historia que te compartiré de esta pequeña recopilación nos la envía el joven Martín Rangel desde la ciudad de Guanajuato, México. Relatos de un ser alado en Guanajuato. Hace muchos años ya que ocurrieron los sucesos que te contaré. Yo tenía alrededor de 11 años en ese tiempo. Fue en la ciudad de Guanajuato. Mi hermano mayor trabajaba en ese entonces en un restaurante. Su hora de salida era bastante tarde. Salía a las 12 de la noche, por lo que había un taxista que siempre lo recogía al salir y lo traía a la casa. Quiero antes mencionar que un tiempo atrás a los hechos, habíamos encontrado a uno de nuestros perros en un barranco que está muy cerca de la casa. Este se encontraba seco, con unas marcas de mordidas en el cuello y otras por la espalda, con los ojos totalmente desorbitados, como si hubiera tenido mucho miedo en sus últimos momentos. Lo mismo pasó con un gato que teníamos, pero a este lo encontramos en partes. Esa noche al llegar mi hermano a la casa, entró con cara de desconcierto pues no podía asimilar lo que había visto. Nuestra casa quedaba casi enfrente de un panteón. Cuenta mi hermano que al pasar frente a él junto con el chofer del taxi vieron que de atrás de una de las bardas que dividen al panteón con la calle, salió volando una especie de murciélago, pero este era enorme. El taxista, muy exaltado, dijo que era una gárgola. La criatura se puso a la altura del taxi. El chofer de inmediato le puso las luces altas, lo que les dio una mejor visibilidad. Mi hermano dice que tenía unas alas como de murciélagos pero muy grandes. Sus ojos eran rojos. El cuerpo similar al de un humano pero con apariencia muy fea. Orejas puntiagudas, cubierto completamente de pelo color gris muy oscuro. Aproximadamente de unos 2 metros de altura. Sus alas extendidas eran del tamaño del carro. 2 o 3 metros más o menos. Venían muchos perros detrás de él corriendo y ladrando ferozmente. No saben de dónde salieron. Sus aleteos eran bastante fuertes pues hasta polvo se veía que levantaban. Se fue volando en dirección hacia los cerros que se encuentran cerca. Al parecer a este ser le gustaba venir mucho al cementerio. Comenzamos a pensar que tal vez esta criatura atacó a los animales de la casa. Incluso en un camino cerca del panteón, en una ocasión cuando veníamos mi hermana y yo de la escuela, había un gato o lo que quedaba de este. Sus restos yacían sobre un árbol como si quien lo hubiera hecho lo hiciera con burla del pobre animal. Tenía la misma mirada de miedo que nuestro perro. Cuando mi hermana entró a la preparatoria había días que ella dice sentía una especie de angustia. Esto casi siempre era cuando iba a llegar a la casa, precisamente cuando pasaba por el panteón, pues sentía que alguien la observaba. No sabía por qué y su corazón latía cada vez más fuerte. En una ocasión cuenta que estaban unas personas afuera del panteón. Uno de ellos platicaba a sus amigos que había visto a un ser o algo que parecía un vampiro, pero dice mi hermana que sus amigos solo se burlaban de él. Mi hermana llegó aún más alterada por lo que escuchó. Otro de aquellos días que pasó por el camposanto, sintió de nuevo que le observaban y algo la motivaba a voltear hacia atrás, pero ella solo aceleró más el paso. Yo, como soy una persona que siempre me gustó observar con binoculares el cielo por las noches, una vez vi cómo una criatura estaba volando a algunos 60 metros tal vez del suelo. Mi papá que estaba conmigo también lo pudo ver, y efectivamente era como lo describió mi hermano mayor, y tal vez era el que observaba a mi hermana desde el interior del cementerio. Cuando le conté esto a un tío político, me dijo que él tiene un hermano que vive como a medio kilómetro de mi casa. Él le platicó que hubo varios días que algo se paraba en el techo de su casa por las noches. Ya hasta ellos decían de forma tal vez chusca que había llegado el pajarote. Un día cuenta que el hermano se atrevió a ver qué era lo que se posaba en el techo. Como era de un tipo de lámina de plástico transparente, se podía apreciar hacia afuera. En esa ocasión aún no oscurecía por completo, por eso se animó a ver. Lleno de curiosidad se asomó y su sorpresa fue tal, que era ese ser alado y enorme. Lo describió igual que todos.
Esta criatura trataba de meter las manos con todo y sus garras por una rendija del techo, como si tuviera la intención de levantar la lámina, pero no lo hizo. En otra ocasión, hace algunos años, una amiga de mi hermana le contó que su novio trabajaba en la Universidad de Guanajuato y que él junto con otros más fueron a hacer un recorrido a unas grietas en unos cerros entre León y Silao, esto igual en el estado de Guanajuato, para estudios de la misma institución. Uno de ellos de pronto avisó a los demás que había algo extraño muy cerca de donde estaban, y cuando fueron a ver quedaron boquiabiertos, pues se trataba de una especie como de animal, o más bien un hombre murciélago, envuelto en sus propias alas. Decían que tal vez este ya no estaba vivo, pero no presentaba ningún tipo de descomposición. Metros adelante hallaron muchos huesos, no sé si de animales, pero se dijo que eran humanos, y según estudios eran casi todos de mujeres. Se llevaron a este ser a la Universidad de Guanajuato, pero todo esto en secreto. Se dice que en los siguientes días llegaron militares, pero estos no parecían ser del país, llevándose toda evidencia y quedando todo esto en el olvido, y para la mayoría en secreto. Eso fue lo que el novio de aquella amiga de mi hermana contó. También mi hermana me platicó un día que un compañero lo había visto, pero que este animal iba caminando. Dijo que tenía su coche muy cerca de su casa. Ese lugar es muy despoblado. Escuchó cómo arrastraban algo. Volteó y lo vio caminando y lo que arrastraba era sus alas. Actualmente ya soy completamente un adulto y me he enterado que se ha vuelto a ver a este ser con alas. Por eso creo que son varios. Una amiga de mi trabajo anterior me dijo que su vecina lo había visto y que se había ensañado con su gato. Cuando ella salió y logró verlo, este emprendió el vuelo. Creo ahora que este animal se ha ocultado en unas ruinas que están cerca de ahí, ya que estas guardan mucho misterio. Aparte se dice que ahí hacen brujería. Hace muy poco tiempo, de casualidad, me encontré al taxista que traía a mi hermano cuando este vio a ese animal, y lo recuerda perfectamente, pues para él fue una experiencia que jamás ha de olvidar, aunque hasta la fecha quien se lo platica no lo baja de loco y no le cree. Por último, quiero decirte que en otra ocasión, otro taxista que me trajo una noche a la casa junto con mi mujer, platicando con este, de pronto me preguntó que si aquí no se aparecía el innombrable. Yo no sabía de qué hablaba, hasta que lo describió igual como aquel ser que ya hemos visto varios, por lo que me atreví a preguntarle, ¿a poco usted también lo ha visto? Ni tarde ni perezoso respondió que sí, que una noche lluviosa le tocó venir a dejar a un pasajero, y que al pasar por el panteón, casi al dar la vuelta, vio como ese hombre murciélago salió aleteando como queriéndose parar en la barda. Comenta que sintió como si le pusieran un sombrero en la cabeza, pero no eran más que sus cabellos encrispados por el miedo que le dio, y se dio el arrancón saliendo a toda velocidad de aquel lugar. La siguiente historia nos la comparte el señor Martín Martínez, desde la ciudad de Hidalgo, Nuevo León, México. Una extraña bola de energía. Hace 20 años aproximadamente me sucedió este acontecimiento, y aunque han pasado los años, es algo que nunca se me olvidará. Todo inicia porque en ese tiempo me gustaba la cacería nocturna, a la que muchos nombran candileada. Consiste en buscar ya sean conejos, mapaches, entre otros animales, ya sea con una lámpara o candil, además el fusil de corto alcance. Allá por el año 2000 era mi mayor distracción en mis días de descanso. Laboraba en una fábrica cementera en Hidalgo, Nuevo León. Por fin llegó el día viernes de esa semana. Iría de cacería, pero esta vez invitaría a mi cuñado Tomás. A él también le gustaba mucho la cacería, y él sabía una ruta que para mí era nueva. Él conocía todos esos rumbos y veredas, pues en su infancia él pastoreaba animales en ese lugar. Eran más o menos las 10 de la noche cuando salimos de casa rumbo al monte. Íbamos preparados, llevábamos café, lonche y algunas frutas para comer en el camino. La travesía sería de algunos 40 minutos por la vía férrea, para después bajar por un sendero rumbo al cerro del Potrero Chico. Después de caminar un buen lapso llegamos al pie del cerro, entre la división del pueblo de Hidalgo y Mina, Nuevo León.
Ahí se ubica la mentada mojonera. Paramos a descansar un rato y a tomar café con unos tacos. Era por cierto una noche tranquila y agradable. Lo único que se podía escuchar era el canto de los grillos y alguno que otro búho. En eso estábamos cuando me percato de la existencia de una luz a la altura del cerro. Le comento a mi cuñado: ¿qué será esa luz? Al voltear a ver dijo que podría ser una persona que estaba escalando el cerro. Así quedó aquello. Pero a los 5 minutos, la misma luz vimos cómo avanzaba en forma de zigzag hacia nosotros, pero ya no estaba en el cerro ahora, sino suspendida en el aire. Le dije a Tomás que eso ya no era normal, y cada vez se acercaba más y más. Otra cosa rara era que también se iba haciendo más intensa. De pronto y sin pensarlo, Tomás sale corriendo hacia el pueblo, pues había entrado en pánico, dejándome solo a mí sin conocer la ruta de regreso. Yo ante todo traté de mantener la calma. Esperé ahí hasta que la luz se acercó a algunos 20 metros de donde yo estaba parado. Se miraba a varios metros de altura, pero fue cuando comenzó a bajar lentamente hasta tocar la tierra. Empezó a arrojar destellos muy fuertes, algo así como cuando están soldando un metal. Se escuchaba un zumbido como de alto voltaje. Así estuvo en el suelo por un par de minutos, hasta que se elevó de igual manera y regresó por el mismo lugar que vi. Podría ser, pero lo más seguro es que esa bola de energía u ovni no es de este mundo. Algo muy extraño que ocurrió 2 semanas después de que nosotros la vimos, es que hasta mi casa llegaron 4 hombres muy trajeados. No sé aún si eran de alguna difusora de radio del gobierno, pero me preguntaron acerca de esas luces y sabían mi nombre, que dónde exactamente la había visto, y querían que los llevara hasta el lugar. Yo, extrañado por tal hecho, les dije que no podía, que tenía que irme a trabajar. Estuvieron insistiendo por un buen rato hasta retirarse del lugar. No sé cómo fue que se enteraron, pero nunca más volvieron. Esta siguiente historia que te voy a contar ahora, nos la envía el joven Javier Lara desde Congregación Anáhuac, Pueblo Viejo, Veracruz. Fantasma sin rostro. Fue un 25 de diciembre del año 2017 cuando sucedió este evento. Eran las 12 de la mañana ya. Las calles se miraban muy solas. Por los festejos de la Nochebuena todos estaban desvelados y algunos otros ebrios aún tal vez. A lo lejos se alcanzaba a escuchar música en alguna casa. Mis cuñadas y mis suegros ya se habían ido a dormir. Esa noche mi esposa y yo discutimos. Yo, con tal de no seguir en lo mismo, decidí salir. Me paré en la banqueta de la calle y me recargué sobre un poste. Al pasar un rato mi esposa sale a decirme que ya era tarde para que estuviera ahí, que ya me metiera a dormir. Afuera solo alumbraba una luz muy tenue de la lámpara del poste. Mi esposa se quedó un momento ahí conmigo platicando. Ya no discutíamos. Yo miraba hacia la calle. En ese preciso momento, sobre un árbol que estaba a un lado de nosotros, se escucha un fuerte aleteo. Era algo grande que saltó hacia la casa de enfrente. Era una casa de 2 pisos. Arriba estaba en construcción apenas. Mi esposa y yo nos quedamos extrañados mirando hacia esa casa, pero no hicimos mucho caso, pues en sí no habíamos visto qué era aquello. Pero después de algunos segundos se puede escuchar que nos chistaban. Yo escuchaba ese sonido a un lado de la casa de enfrente, y mi esposa lo podía escuchar pero en el cuarto de arriba. Pero por más que volteábamos y buscábamos, no mirábamos de dónde venía aquel sonido. Yo seguí observando para dar con los chistidos cuando mi esposa me agarra de la mano y me jala. Solo me dijo tenuemente: «Camínale rápido para adentro de la casa». Estando adentro me pregunta si había visto algo, pero le dije que no. Ella me dijo que cuando volteó, a un lado de un árbol vio la silueta de lo que parecía ser una persona parada. Se veía toda de negro, pero no se le podía apreciar el rostro. Solo se miraba ahí recargado sin hacer movimiento alguno. No sabemos aún realmente qué era aquel ente, pero es la primera vez que nos espantan en este lugar. Por último en este video, la historia que te contaré a continuación, nos la envía el joven Jesús David, quien es originario de San Luis de la Paz, Guanajuato. Esta experiencia que te voy a contar ahora me pasó hace algunas semanas atrás cuando salí de trabajar de la gasolinera. Eran las 11:30 de la noche.
y como siempre hacía la misma rutina. Prendí mi moto y le di marcha. Las calles estaban solas y oscuras ya. Solo pasaban unos cuantos coches y se escuchaban los ladridos de los perros a lo lejos. Transcurrieron varios minutos hasta que llegué a una curva, que tiene por nombre la Curva del Diablo. Para la gente que vive en San Luis de la Paz y las comunidades sabrán de qué curva hablo, ya que esta ha cobrado muchas vidas. Cuando pasaba esa curva, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, pero no le tomé mucha importancia, así que seguí mi camino. Pero de momento escucho como si una persona estuviera llorando. Tomé normal esto, pues salir en la moto el aire se escucha como fluye, pero aún así se comenzó a escuchar cada vez más fuerte aquel llanto. Fue entonces que me entró un miedo indescriptible. Mejor me regresé para una colonia llamada La Montañita, y tuve que pasar por esa curva nuevamente. Y tengo que aceptar que cuando pasé por ahí, la moto se me descontroló y di el frenón. Pero eso no fue todo. Para mi mala suerte, la moto se paró frente a las cruces de los accidentes ocurridos en el lugar. Cuando intenté dar marcha a la moto no podía. Era como si alguien la estuviera jalando para que no avanzara. Así que le aceleré lo más que pude y fue como pudo dar marcha. Me sentí aliviado, la verdad. Por fin pude salir de la curva, pero ahora sentía que alguien iba conmigo. Volteaba pero no veía nada. Y así fue hasta llegar a casa de mi abuela que dejé de sentir esa fea sensación. Al día siguiente, muy temprano, me pregunta mi abuela que quién era la persona con la que venía la noche anterior. En ese momento sentí un sudor frío recorrer mi cuerpo. Y hasta la fecha de hoy no puedo darme una explicación de lo que pasó realmente esa noche.